Ya, ok, ¿Ya? empezamos. Ya, vamos a orar. Bendito Dios, buen Padre Celestial, te damos gracias por el día de hoy, por levantarnos, por estar con vida. Bendice a nuestros padres en su trabajo, tennos siempre el alimento en nuestra mesa. Bendice a nuestros profesores, ábrenos o danos sabiduría para seguir en estas horas de clase. Amén y amén. Amén. ¿Objetivo? Objetivo: recordar y reconocer las características geográficas, económicas y sociales de las civilizaciones americanas. Muy bien, así es. Así que nos vamos para algo que usted investigó sobre incas y aztecas. Algo más vamos a ver sobre mayas. Entonces, incas, aztecas y mayas. ¿Dónde se ubicaron? En América. Estos son los precolombinos o antes de la llegada de Colón, por eso se llaman precolombinos. Cuando llega Colón se encuentra con la sorpresa de esos indígenas, ahí unos más desnudos que otros, con todo ese esplendor de joyas. Y aquí se ubican, vamos a ver esta pequeña infografía, se las voy a mover un poquito. Los aztecas y los mayas estuvieron ubicados en lo que es América Central. Por eso se llaman las civilizaciones mesoamericanas. Mientras que los incas, que casi se tomaron todo el territorio de América del Sur, son la parte de las civilizaciones andinas, por la cordillera de los Andes. Ok, pero vamos a hablar un poco sobre los aztecas y mayas. Si vamos a hablar de los mayas, esta es la civilización más antigua, la cual aparece por allá en el 2000 antes de Cristo y prevalece hasta el 800 después de Cristo. Mientras que los aztecas, ellos ya en el 1325 después de Cristo hasta 1521 después de Cristo. Miren entonces la diferencia que hay entre los mayas y los aztecas. Significa que los mayas ellos tenían su territorio ahí consolidado cuando aparecen los aztecas. Miren ese conflicto que se va a armar ahí entre aztecas y mayas, siempre en guerra. Entonces, mayas 2000 antes de Cristo a los 800 después de Cristo. Aztecas 1325 después de Cristo a 1521 después de Cristo, cuando llegan los españoles. Ahora nos vamos a los incas, en la parte de abajo, en la parte sur, estábamos en el centro. En 1438 después de Cristo a 1533 después de Cristo. Y también desaparece con la llegada de los españoles. Pero mire, chicos, algo que vamos a aprender de estas civilizaciones es que una casa dividida, como dice la palabra, no prosperará. Cuando usted tiene un grupo de amigos o de familiares y alguien comienza a hacer problemas y ésta se divide, va a ser destruida, porque una unión hace la fuerza. ¿Qué pasa con los aztecas y los mayas? Ellos tenían conflictos entre vecinos, eran vecinos y tenían conflictos. Ahora, los mayas habían prevalecido durante mucho tiempo. Significa que su organización era muchísimo mejor que de las aztecas. ¿Por qué? Los mayas iban extendiendo su territorio, pero ellos les daban libertades a su pueblo, a diferencia de los aztecas, que eran muy autoritarios y sanguinarios. Los aztecas ofrecían la vida de su pueblo, de personas, doncellas, niños, adultos, a sus dioses. Hacían rituales, eso hacían los aztecas. Por eso que los mayas perduró más. Ahora si nos vamos a los incas, ellos también se parecían mucho a los aztecas. Ahora, con respecto a aztecas e incas, ellos subyugaban al pueblo y cuando tomaban los vecinos y los hacían parte de su imperio, porque luego se hacen un imperio, ellos los tenían esclavizados
y no estaban de acuerdo de la manera que eran tratados. Por eso les dije que vinieron los españoles y estos imperios ya estaban prácticamente dañados, estaban resquebrajados, estaban divididos. ¿Qué pasa? Ah, no, que los españoles vinieron, nos invadieron, pero sí saben por qué nos invadieron. Porque tanto los aztecas como los incas, los que no estaban a favor de la manera de ser tratados, ellos se fueron del lado del bando opuesto. Es decir, que cuando llegan los españoles, ellos son los que permiten la destrucción del imperio. Pero no se dieron cuenta, ¿verdad?, que estas personas se aliaron a ellos, pero no con el fin de ayudarlos, sino de tomarlos a todos ahora. De tomarlos a todos, y si antes por lo menos estaban en su tierra y no les causaban lo que les causaron los españoles, ahora los españoles no solamente los esclavizaban, los explotaban, sino que aún llevaron armas para asesinarlos, y las enfermedades que yo le digo, la viruela, que fue la que más. Entonces, esto fue lo que vieron los españoles. Se dieron cuenta que estos imperios estaban divididos. El Inca estaba Atahualpa y Huáscar peleando por el poder. Luego Atahualpa mata a Huáscar. Entonces Pizarro todo esto mandó a mirar, inspeccionar cómo estaban estos imperios, y se dieron cuenta que estos imperios estaban divididos. Y allí ingresaron los españoles y supuestamente los aliados, sí, pero usted nos va a salvar. Nada, todos cayeron en la red, tanto los que estaban en su contra y los que estaban a favor. Por eso es importante reconocer cuando algo no está bien dentro de nuestras organizaciones o familias. Voy a hablar un poco sobre los mayas. Estos se situaron al suroeste de México, parte de Belice, Guatemala y la frontera con Honduras. Allá se situaron los mayas. Mientras que los aztecas se ubicaron en el centro y sur de México. Centro y sur de México. Y los incas, ya sabemos, ellos desde Colombia, desde Perú, Colombia, Chile, Ecuador, Argentina, Bolivia. Entonces, este imperio inca sí fue bien extenso. Pero la ambición del poder, las personas que influyen de una manera negativa en los incas, los zapas, como le llamaban a los incas a los líderes, le llamaban el zapa, escucharon cosas que no debieron escuchar, entonces él se dividió, y lo mismo pasó en los aztecas. Ahora, yo les mandé a hacer una investigación que era sobre el Tahuantinsuyo, que pertenece a los incas en América del Sur, y la ciudad de Tenochtitlán, una esplendorosa ciudad que fue edificada por los aztecas. Así que vamos a empezar con las preguntas. Bueno, les voy a dar una cierta referencia con respecto a los mayas. Su principal producción agrícola era el maíz, el frijol, mientras que los aztecas era el cacao. Tenían muchos dioses, por lo tanto, había un sinnúmero de templos dedicados a esos dioses. En los mayas prevalece que eran astrólogos, tenían mucho que ver con esto de ver los tiempos, astrología, astronomía, el estudio de las estrellas, por eso ellos tienen el calendario famosísimo maya. Los aztecas también prevalecen, pero en los aztecas lo que más prevalece es esos rituales que hacían a sus dioses. Para ellos todo regía bajo los dioses. A diferencia de los incas, que los incas creían que el soberano, que el Zapa inca era como una especie de dios reencarnado. Entonces, en esta parte eran muy, pero muy meticulosos. Los incas cosechaban lo que más se cosecha en el Ecuador, que es la papa, lo que más tenemos es papa. Entonces, como es en la parte andina, la papa, también maíz, la quinoa, el algodón. A diferencia de los aztecas y los mayas, el maíz y el cacao también. Y los porotos, que es el frijol también, que había mucho. El chile, eso también prevalecía en lo que era Centroamérica. Ahora sí, nos vamos a las preguntitas con respecto al Tahuantinsuyo. Empiecen las preguntitas. Tahuantinsuyo.
Tengo unas líneas de tiempo, tengo unas actividades para ustedes muy buenas que voy a hacer después de hablar un poco sobre el Tahuantinsuyo. Ok, diapositivas del Tahuantinsuyo. Empezamos. Pregunta número 1. Número 1, déjenme ir acá a mis diapositivas de la actividad. Tahuantinsuyo, ¿dónde se ubicó el Tahuantinsuyo? Ok, déjenme que mi máquina es como que se está quedando parada un poquito, ya no quiere trabajar. Vamos a las preguntitas. Se paró esta chica. Bueno, ahí está. Zona geográfica donde estuvieron ubicados mayas, aztecas e incas. Específicamente ahorita vamos a hablar sobre los incas y esta oportunidad se la voy a dar a Andrea. Andrea Ramos. Países que conformaban el Tahuantinsuyo. Y eso que podemos hablar de una historia sobre el Tahuantinsuyo. También hay una historia. Eso es un mito, es un mito. Ok, Ramos. Los países estaban entre el sur de Colombia hasta el centro de Chile, Ecuador, Argentina y Bolivia. Muy bien. Bedoya, ¿qué significa la palabra Tahuantinsuyo? Ya te dejo abierto, hija, allí. Significa cuatro y suyo. Ya, vamos. Oscar, ¿qué significa Tahuantinsuyo? Significa ¿Cómo? No han investigado. significa o sea, 4 elementos. 4 Algo elementos. Sí, 4, tiene que ver con 4. Justin Morales, ¿qué significa Tahuantinsuyo? Tiene que ver con 4. Tiene que ver con 4. ¿Qué significa Tahuantinsuyo? Ya dijo su compañero, dijo 4, es verdad. Tiene que ver con 4. ¿4 qué? Al sol, al Inca. Es una palabra que te hace falta, Oscar, allí. 4 qué? Justin Morales, ¿qué significa? Te deja abierto el audio. Dos hermanas. Estoy buscando. No te escucho. Dos hermanas, estoy buscando. Google. No, no era para buscar. Eso fue una actividad que yo envié la semana pasada, que dije que en vivo la íbamos a trabajar. No están revisando el material y los que se están conectando no están anotando. Gabriela, yo dije que así voy a trabajar clase a clase. ¿Tienes abierto el audio? No sé. No te escuché nada. No tengo idea de qué Es que no investigaste, por eso no tienes ni idea. Keila Navas. ¿Tienes abierto el audio, hija? Allí tienes abierto el audio. Ya les voy a dar la oportunidad a esos 11 que tienen levantadas las manos. Recuerde que estamos practicando lo que la próxima semana empiezo ahora sí a evaluar. Buenos días, hermana. Keila. 4 regiones. 4 regiones, muy bien. 4 regiones, eso es lo que significa Tahuantinsuyo. Ahora sí, nombre de esas 4 regiones o 4 partes. Unos nombres bien bonitos. ¿Cómo que riman? Riman, sí riman. Ángel Paredes. Vamos. Nombre esas regiones. Ahí tienes abierto el audio.
Ok, vamos a dejar entonces a Vega. Vega, ¿tienes abierto el audio, hija? Hermana, se llama Collasuyo, Ya, Chinchaisuyo, sí. Antisuyo y Continsuyo. Contin suyo. Muy bien, ahí están. Se las voy a presentar en las diapositivas. Aquí están, para que las puedan visualizar. Un ratito. Aquí está la división de los 4 regiones y la ubicación era al norte Colombia y Ecuador, al sur Chile y Argentina, al este la Amazonía y al sureste Bolivia. Y aquí tenemos al Chinchasuyo, Antisuyo, Puntisuyo y Quillasuyo. Entonces, estas eran las partes divididas del Tahuantinsuyo. ¿Dónde quedaba la capital del Tahuantinsuyo? ¿Dónde quedaba la capital del Tahuantinsuyo? Bajaña. ¿Tienes abierto el audio? Misa en Cusco. ¿En dónde? En Cusco, Cusco. ¿Vale? Cusco. ¿Dónde queda el Cusco? Perú. ¿Dónde queda el Cusco? Bianca Torres. Meseta del Collao. ¿Dónde es eso? Jonathan, ¿dónde queda? Mana, buenos días. En Perú. En Perú, así es. El Cusco, Perú. Esta era la capital del Tahuantinsuyo. Allí se encontraba el Zapa, allá se encontraba el Inca. Gabriela, ¿está en clase? Le voy a seguir haciendo preguntas. El que no me contesta, le sigo haciendo preguntas. Porque la clase está aquí. Paredes su cámara, por favor. Entonces, el centro, su capital, estaba en el Cusco, Perú. Pero también había una segunda capital y esta quedaba en Quito. Por eso hubo este problema cuando muere el padre de Atahualpa y Huayna. Es decir, por eso que le dije que había una división. Estaba Huáscar en el Cusco y estaba Atahualpa en Quito. ¿Qué pasa? Muere el padre y ahora los que estaban en el Cusco respaldaban a Huáscar y los que estaban en Quito respaldaban a Atahualpa. Atahualpa era el guerrero del Tahuantinsuyo, es decir, que él iba a las guerras y él tomaba los territorios. Mientras que Huáscar, en otras palabras, solo era el que daba las órdenes y llevaba la parte administrativa de todo el imperio. Entonces, los que estaban a favor y los que estaban en contra. Por eso les dije que el imperio se resquebrajó. Ahora vamos a hablar sobre esa ciudad majestuosa llamada Tenochtitlán. Se hizo en México. Bueno, vamos a ver por qué es tan majestuosa, dónde la hicieron, dónde fue creada, sobre qué. Por cierto, muy hermosa esta edificación. Tenochtitlán. Y vamos a hacer las preguntitas. Ok. Un ratito. Dylan Morán. Háblanos de Tenochtitlán, Dylan. Tenochtitlán se fundó en una isla en el lago de Texcoco en 1325, usando los antepasados de los mexicanos. Vieron un águila posada sobre un nopal, siendo este el origen del escudo nacional de México. Exactamente. Ok. Así es, pues que construida sobre un lago, había a su alrededor lagos sobre agua. Una de las edificaciones más hermosas que ha existido en lo que es América.
Muchos preguntan, pero ¿cómo? Esa mentalidad, esa infraestructura, lo que más sobresale aquí, miren, aquí está. Uno, está la imagen aquí, es el templo mayor, ahí donde ellos hacían esos rituales. 2, el templo Quetzalcóatl. 3, el Zompantil. 4, el juego de pelota, miren. Ellos ya tenían hasta lo que a ustedes les gusta jugar mucho, entonces ya tenían su juego de pelota. 5, están las casas, la casa del águila. 6, la casa de los jaguares, porque estos eran sus dioses. Templo Texalcopa, templo, mire, más templo, adoratorio, el templo de mire, Calmecat, templo, la mayoría eran puros estos templos, esos lugares donde hacían sus ritos a sus dioses. Dice que era una zona amplia de un lago llamado Texcoco, la ciudad central del Imperio Mexicano, o México se llamaba antes, con más de 300,000 habitaciones, fue creada sobre las aguas del lago Texcoco. Entonces, ¿qué más podemos hablar con respecto a esta ciudad? Déjenme salir de aquí. ¿Qué más podemos hablar con respecto a esta ciudad? Habla un mito del águila que está en el escudo de México, es verdad, y que ahí se posó el águila, entonces allí debían fundar o crear esta gran ciudad, por cierto. Bueno, chicos, ahora sí, tenemos una actividad, dice, escriben qué áreas geográficas vivían los mayas, aztecas e incas. Empiezan las preguntas. Ubicación de los mayas. Ubicación de los mayas. Ubicación de los mayas. ¿Dónde se ubicaron los mayas? David Rivera. ¿Dónde se ubicaron los mayas? Ubicación geográfica. Ubicación geográfica. Escúchame. Ubicación geográfica de los mayas. ¿Dónde se ubicaron los mayas? Sí. No. Ok. Ubicación geográfica de los mayas. Arroyo. En Mesoamérica. Ya, ubicación. ¿Dónde? Les enseñé un mapa por allí y les expliqué. Jiménez Brittany, ayuda a Roya, por favor. Ubicación de los mayas. Al sur de México. Ya. ¿Qué más dije? A ver, ¿qué más dije de los mayas? Ubicación. ¿Alguien que más le ayude a Jiménez? Oscar Cárdenas. Tienes abierto el audio ahí. Ubicación de los mayas. En Belice, Guatemala. No te escucho. Ubicación de los mayas. Piero. En la Ciudad de México. Sí, sabemos que es México. Ubicación. Ahí no. Ubicación de los mayas. No están prestando atención, no están llevando los apuntes. Todas las clases van a ser así. Ubicación de los mayas. Nicole Alvarado. El sur de México, Guatemala y Honduras. Ya, muy bien. Ubicación de los aztecas, Peralta. Gracias. Ubicación de los aztecas, Peralta. ¿Tienes abierto el audio? Ya, ahí sí. ¿En centro y sur de México? Ya, ok, centro y sur de México. Ubicación de los incas, Merchan. Ubicación de los incas. En América. América, ¿pero qué parte de América? Las 3 civilizaciones se desarrollaron en América. Melanie Macías. Incas.
Buenos días, hermano. Buenos días. En Perú, Colombia, Chile, Ecuador y Bolivia. Ya, muy bien. Así es. Siguiente cuadrito. De acuerdo a la explicación y diálogo entre profesor, profesora del curso respecto a los sistemas agrícolas, vamos a investigar ahora. Sistemas agrícolas como el de terrazas fue uno de los más importantes. Canales de riego, por ejemplo, en los mayas, como ellos tenían, los aztecas tenían asentada su ciudad sobre un lago, hacían especies de canales de riego para que vaya directamente a las plantaciones. Era más fácil, esa tierra era más fértil. Los mayas también en cultivo lo podían hacer en las laderas, en terraza, en monocultivos. Entonces, esto se los voy a dejar a ustedes para que lo puedan hacer. Y en la próxima clase hablamos del sistema de agrícolas que ellos utilizaron en cada una de estas civilizaciones. Y esta también se las voy a enviar. Donde en la actualidad, donde vivieron los mayas, ¿qué pueblos están asentados? Por ejemplo, donde vivieron los mayas están asentados los que tienen que ver en México. Ya se me fue la palabrita. Se me fue. Yucatán, por ejemplo, hay una parte que se llama Yucatán en la actualidad, donde se asentaron los mayas. Quintana Roo, también hay otra parte que se llama en los mayas. Entonces usted va a investigar en los mayas, los aztecas y los incas, en la actualidad, cómo se llaman esas ciudades en la actualidad. ¿Cuál es el nombre de esas ciudades en la actualidad donde se asentaron los mayas, aztecas e incas? Así que terminó estas grandes civilizaciones, mire, por la división que existió dentro de sus reinos. Y más que vinieron los españoles, los engañaron a los que no estaban de acuerdo con lo que les hacían y automáticamente fueron presas de los españoles, de los europeos, porque no solo vinieron españoles, sino portugueses, franceses, holandeses, y tomaron las ciudades. Engañaron a los que estaban en contra, los pusieron a su favor y después cuando ya tomaron todas las ciudades, ahora sí, a toditos. Todos vienen a ser parte de nuestro y nos pertenecen. Eso es todo. Nicole Alvarado, tenga la bondad. Romero Alvarado, encienda su cámara. Ángel Paredes, encienda su cámara. Enciendan sus cámaras. Enciendan sus cámaras que tengo que tomar asistencia. Si usted tiene apagadas sus cámaras, no tienen asistencia conmigo. La semana pasada también tuve problemas que no encendían sus cámaras, por lo tanto voy a poner falta a los estudiantes que tengan apagadas sus cámaras mientras yo estoy explicando mi clase o estamos participando en clases. Voy a tomar asistencia, yo hago captura. Camino y Tenecela. Tenecela, siempre tienes también apagada tu cámara. Hice la captura, hay estudiantes que tienen apagadas sus cámaras, por lo tanto conmigo no tienen asistencia. Ok, chicos, yo así tomo asistencia, yo les hago captura. Estudiantes apagados cámara, automáticamente no tienen asistencias conmigo. Porque a mí no me han enviado una notificación de que tienen dañadas sus cámaras. Usted para estar en clase debe tener su cámara encendida. Bueno, chicos, ¿alguna otra preguntita? Aprovechen haciendo sus preguntitas. Aprovechen haciendo sus preguntitas. Hermana, yo participé por el chat. Recuerde que solo debe levantar su manito. No puede abrir el audio. Yo veo levantar su manito y automáticamente yo les doy la oportunidad. Ok. Tomadas mis fotitos de asistencia, chicos. Ok, déjenme ver unas manitos que están levantadas. Ok, vamos a empezar. Lemberger, ¿tienes abierto el audio? Buenos días, hermana. Usted dice que va a mandar la captura sobre el deber. A ver, no deber. Dije que lo realice porque vamos a trabajarlo en la próxima clase. Ortiz, recuerde que por ahora no hay deber. Ortiz, que se nos va el tiempo. Hermana, digo que yo participé por el chat. Ah, ya no importa, mi chat queda grabado, no hay problema.
Dime, Harry. No te escucho nada. Creo que tienes problema con el audio. Dime, Peralta. Hermana, ¿me podría repetir eso de lo que había que hacer para la siguiente clase, por favor? El video está grabado, recuerden. Así que mire el video. Dime, Romero. Se nos fue el tiempo. Hermana, buenos días. Quería preguntarle algo. Dime. ¿Colombia lleva el nombre Colombia por Cristóbal Colón? No. ¿Por qué? ¿Quién te dijo eso? Como lleva Colombia. No, en la próxima clase hablamos de eso ya. Se me fue el tiempo. Chao chicos, nos vemos mañana.